Una fe, hermanos, que al atravesar una prueba difícil mejor se apartan. Muchas personas creyentes pierden su fe en Dios. La fe de Enoc no fue así. Él persistió con su fe en medio de una generación maligna y en extremo perversa. ¿Cómo lo sé? No piense usted que eran años mejores que los que tenemos ahora. No. Él enfrentó su tiempo. Él enfrentó su tiempo no dentro de un monasterio, sino caminando con Dios, sin dudar, sin desmayar. Enoc dice la Biblia que vivió en un tiempo muy difícil. Vivió en un tiempo muy difícil. Dice la palabra de Dios que 2 generaciones más adelante Dios tuvo que destruir la humanidad por tanto pecado. Enoc era una persona común y corriente como usted y como yo, y lo más resaltante es que vivió en un tiempo difícil. Dios destruyó la humanidad con un diluvio luego de la muerte de Matusalén. Vino Enoc, tuvo su hijo Matusalén tuvo su hijo Lamec, y Lamec tuvo a su hijo Noé. Y cuando Noé tuvo 600 años, Dios mandó un diluvio sobre la tierra. La generación de Enoc empezó a pervertirse en extremo. Sin embargo, no. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de su tiempo tan difícil. Sin dudar, sin desmayar. Enoc no fue un extraterrestre. Él tuvo una esposa, tuvo hijos, tuvo trabajo, tuvo casa, tuvo negocios. No fue alguien así fuera de lo común, no. Fue un hombre normal. Una vez alguien que se enteró que yo era pastor comenzó a preguntarme: oiga, ¿y usted sí estuvo en la escuela? Porque me dijo: oiga, usted me comentó que había estudiado algo. Le dije: yo también estudié. Me dice: ¿pero usted es pastor? Le dije: sí. ¿Qué tiene? ¿Estudió? Me dijo: sí. Y luego cuando se enteró que era casado: ¿y es casado? Luego mandó sus jotes. Sí. ¿Y le gustan las películas? Le dije: sí me gustan. Pues soy normal, ¿o qué crees? Y me gusta el fútbol, le dije. Me gusta el fútbol y me gustan las hamburguesas y tomo Coca-Cola. Y también me enojo, le dije, cuando me hacen preguntas tontas. Porque pensaba, yo decía, pues, ¿cómo es pastor? ¿Cómo es posible? Que pensaba que me había recluido en un convento de niños, qué sé yo. No. Enoc ni ningún cristiano es extraterrestre por marcar diferencia con el mundo. Aunque hay algunos cristianos que sí parecen extraterrestres, no lo son. Enoc era una persona común. Una persona común y corriente, y lo más resaltante, no vivió en una época fácil. Si tomamos en cuenta que la decisión de Dios de destruir la humanidad fue en su tiempo, hermanos. Entonces concluimos que aquella época pudo haber sido peor que la nuestra. Había una gran perversión, dice la Biblia, en los días de Noé. Tanto que dijo Dios: no tengo que destruir la humanidad, tengo que hacerlo porque hay mucha perversión. Fíjense, los días de Noé era bisnieto de Enoc. Le tocó vivir cuando se había desatado toda la fuerza del mal a Enoc, y el pecado proliferaba por doquiera en esa época. Pero Enoc caminó con Dios independientemente de lo que estaba pasando a su alrededor. Un detalle muy importante, y a mí me gusta esto, hermanos. Me estuve viendo las genealogías, me gustó mucho, hermanos, porque tanto fue la amistad de Enoc con Dios, que Dios tuvo misericordia para su hijo. Déjeme le digo que Enoc tuvo a su hijo Matusalén, como ya le indiqué. Y Matusalén fue el hombre que vivió más años en el planeta Tierra, 969 años. Y Dios ya había programado destruir la humanidad por tanta maldad, pero no lo hizo en el tiempo de Matusalén, que fue hijo de Enoc, por amor a Enoc. Ni siquiera lo hizo en el tiempo de Lamec, el hijo de Matusalén, por amor a Enoc. Dios guardó la primera generación exactamente cuando muere Matusalén. Al siguiente año viene el diluvio, y ya había muerto también Lamec, el nieto de Enoc. Es maravilloso esta enseñanza, hermanos, porque por la fe de un hombre la misericordia de Dios alcanza a la siguiente generación y a la siguiente generación. Esto es maravilloso, hermanos, porque por la fe de un hombre, Matusalén, que no se dice mucho de él, mucho menos de Lamec, Dios no trae el diluvio hasta que Matusalén muere. Imagínense, tuvo que esperarse 608 años, porque luego de que Enoc es llevado al cielo,
todavía Matusalén estaba vivo y vivió todavía 600 años, un tiempo suficiente para que la gente se arrepintiera de la misericordia de Dios. Pero no lo hicieron. Pero Dios hubiera traído el diluvio inmediatamente, pero no, esperó hasta que Matusalén falleciera. Esperó hasta que Lamec falleciera. Y en el año que muere Matusalén y que muere Lamec, al siguiente año, Noé tiene 600 años y entonces viene el diluvio. Es misericordia de Dios para con uno de sus siervos llamado Enoc. No permitió que el desastre natural alcanzara ni a sus hijos ni a sus nietos. Maravilloso, ¿no le parece? Tiene que venir el bisnieto también de él, llamado Noé, y vemos la fe de Noé, que ya lo explicamos en algún otro mensaje. Pero esto, hermanos, a mí me llama mucho la atención, porque es la fe de un hombre la que alcanza bendición y misericordia para los hijos y para los nietos. Qué maravilla, ¿no? Así que tenga fe, hermanos, tenga fe, porque la misericordia de Dios es grande y misericordiosa. Y hermanos, al igual que hubo un diluvio en aquel entonces, al igual que hubo un diluvio, nosotros debemos estar conscientes de que el día del juicio se acerca. Lo vemos en los desastres naturales, lo vemos en los tsunamis, los maremotos, los sismos en diversas partes del mundo. La tierra está clamando a Dios. Y así como el diluvio vino, Dios está cerca también la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El asunto más importante para nosotros es que usted se asegure que está caminando con Dios. Y si usted lo hace, la misericordia de Dios alcanza a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo más importante en este tiempo, hermanos, es que usted se asegure de que esté caminando con Dios. Es lo más importante. Que usted esté completamente seguro de que usted está caminando con Dios. Conclusión: el profeta Enoc caminó con Dios y le agradó a Dios con su vida. Fue tan significativo su amistad con Dios que Dios decidió llevárselo a su casa sin ver muerte. La fe de Enoc es la fe de alguien que camina con Dios todos los días. A los hombres y mujeres que caminan cerca de Dios, Dios se agrada de ellos. Dios tiene misericordia para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y además Dios le fortalece su fe en medio de los tiempos tan difíciles que nos toca vivir, como lo hizo con Enoc. Enoc vivió tiempos bien difíciles. Yo pienso que más difíciles que los que estamos viviendo ahora, porque Dios decidió destruir a la humanidad. Más difíciles todavía. Y sin embargo se nos habla de un hombre que caminó con Dios, que tuvo fe en medio de tiempos difíciles. Así que, hermano, no pierda su fe. Déjeme, si quiere un buen consejo, el mejor consejo que yo les doy a las personas es que nunca se aparten de Dios. Nunca se aparten de Dios. Las personas que después de haber